Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a empezar la clase del día de hoy. Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos las gracias en este momento, Padre, por la clase que vamos a estudiar. Permite que el tema de hoy sea edificante, sea de bendición. Danos sabiduría, ilumina nuestro entendimiento con tu Espíritu Santo, Señor, para poder comprender la Escritura y que esta, Señor, fortalezca nuestra fe y nos lleve a la obediencia a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Terminamos ya las primeras tres clases. Hemos hablado acerca de la condición espiritual del hombre. Hablamos también de lo que sucede al ser salvos. Hablamos también ya acerca de la seguridad de la salvación. Y al día de hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema muy, muy importante, un tema muy relevante. Es el tema inmediato que tiene que ver con la salvación y de acuerdo a las notas que tienen ustedes en sus manos, el tema del cual vamos a estudiar el día de hoy es el tema del bautismo. Quiero recordarles que en algún momento de la clase les he dicho que la salvación es un regalo de parte de Dios y que por lo tanto debemos de disfrutarlo. Así como cuando alguien te regala algo, cuando alguien que te aprecia, que te quiere, alguien a quien tú amas y te regala algo, ese regalo es significativo para ti y para mí. Es algo que guardamos con gusto. Y muchas veces no es tanto el valor económico, sino el valor sentimental, lo que representa para nosotros que una persona nos haya considerado para poder obsequiarnos algo. Y por eso muchas veces los guardamos con más, eh, perdón, con más deseos o con mayor cuidado. Lo mismo pasa con la salvación. La salvación es algo que Dios nos ha dado, Él nos ama, somos especiales para Él y por lo tanto debemos de considerar la salvación como algo maravilloso, algo, en este caso, no tanto que tenemos que guardar, sino algo que tenemos que disfrutar. Ya que una persona, hermanos, ha tomado la decisión de dar ese primer paso, vamos a llamarlo así, de obediencia, de aceptar a Cristo en su corazón como su Salvador personal, el siguiente paso, el paso inmediato que tiene que dar ahora, es el bautismo. El tema del bautismo, como les dije hace rato, es un tema muy importante que vamos a estudiar, que vamos a desarrollar en esta ocasión a través de tres puntos importantes. El primero, vamos a comprender por qué tenemos que bautizarnos, por qué bautizarse. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias. No sé si Bey hoy puedas abrir tu micrófono. Y vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 29. Y como dicen por allí, vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar desde el principio. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Hay una, hay una serie de ordenanzas en la Biblia. Y una de ellas es la que vamos a estudiar nosotros el día de hoy. Vamos a dar tiempo a que vea y prenda su micrófono y nos lea un pasaje de la Biblia que es conocido y que hoy vamos a estar referenciando por lo menos en un par de ocasiones. Lo primero, hermana Bey, por favor, léelo. Todos tengan ahí en su Listo. Biblia. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy leyendo la versión Pashita, pastor. Es que no tengo mi otra Biblia. Está bien, está bien. Hermanos, vamos a nuestras hojas. Dice punto número 1, ¿por qué bautizarse? Dice, lee Mateo 28, 19 y responde. ¿Qué debe hacer una persona que empieza a ser discípulo de Cristo? De acuerdo a Mateo capítulo 28, bautizarse. A ver, hermanos, quiero decirles lo siguiente. El bautismo es una ordenanza establecida por Jesucristo para todos aquellos que han o hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. El único requisito para bautizarnos es ser salvos. Por tanto, si el único requisito para bautizarnos es ser salvos, significa que el bautismo no limpia pecados. Por eso es que nosotros, hermanos, no bautizamos niños. El bautismo no es para salvación. El bautismo
nosotros lo practicamos porque ya somos salvos, porque ya somos hijos de Dios. Hay algunas congregaciones que dicen, a ver, si tú no te puedes bautizar, sino, por ejemplo, esta serie de estudios que estamos estudiando, hermanos, le nombramos discipulado para nuevos creyentes. ¿Qué es discipular? Discipular es enseñar a una persona a ser discípulo. En este caso, ¿de quién? De Cristo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que quiere llegar a ser como alguien, en este caso como su maestro. Para nosotros como hijos de Dios queremos ser como Jesucristo. Estamos siendo discipulados a efecto de tener los conocimientos básicos que nos lleven cada vez más a asemejarnos más y más a Jesucristo. ¿Cuánto nos va a llevar este discipulado? Nos va a llevar 29 semanas, si Dios lo permite. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos bautismos este domingo? ¿Una persona podría bautizarse? Claro que sí. Apenas vamos en el tema número 4, pero, ¿verdad? No implica que no pueda bautizarse porque el único requisito para hacerlo es ser salvos. De tal manera que hay iglesias que dicen, no, 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 no. Tú no te puedes bautizar si primero no has tomado un curso de discipulado. En nuestro caso son 29 lecciones. Hay iglesias que tienen 5, 20, 30, 2, las que sean. Dicen, tú no puedes bautizarte si tú no tomas este curso de discipulado. Incluso me he llegado a enterar que hay iglesias que dan este curso de discipulado a los nuevos creyentes y si alguno de ellos falta a una clase, entonces no sabes qué, te tienes que regresar a la número 1 y otra vez empezar porque tú tienes que tomarlos de manera correcta. Hay iglesias, por ejemplo, que dicen, bueno, para que tú seas salvo, primero tienes que dar testimonio de madurez. Esto tampoco es bíblico. Hay quien dice, para que puedas bautizarte, primero tienes que dar testimonio de madurez. No, tampoco. Hay quien dice, para que tú puedas bautizarte, primero tienes que dar testimonio de fidelidad a la iglesia. Debes de haber asistido por lo menos un tiempo determinado, por ejemplo, un año. Bueno, eh, y como estas tres ejemplos, les podría poner o mencionar toda una serie de ejemplos que diferentes congregaciones, hermanos, han llevado a cabo. De hecho, apenas hace poquito, el día de ayer, yo tengo la costumbre de subir entre semana una serie de videos cortos en TikTok y en las redes sociales de la iglesia porque a través de esos pequeños videos me gusta compartir mensajes de la palabra de Dios y aunque entiendo que la mayoría de los que los ven son hermanos, hay mucha gente no creyente que los ve y mi enfoque va hacia ellos. Pero ayer, curiosamente, publiqué un video que había yo grabado ya hace tiempo, porque estos videos últimos ya tienen varios meses que los he grabado, y ayer publiqué precisamente uno que habla del bautismo y luego me respondió una chica. Me dijo, pastor, dice, a mí mi pastor me bautizó hasta el año porque me dijo que primero tenía que recibir una serie de estudios. Y yo le respondí, bueno, es deseable que tengas estudios de la Biblia, pero no es un requisito. El único requisito para bautizarse es ser salvos. Por eso nuestras hojas dicen, Jesucristo ordenó a la iglesia que bautizara a toda persona que por arrepentimiento y fe recibiera el regalo de la vida eterna. Entonces, una persona se bautiza no porque es madura, no porque ha sido fiel, no porque ya fue discipulada, sino porque ya es salva. Ahora bien, aquí hay un punto muy importante también. He visto hermanos, incluso muy cercanos, que desmotivan a otros cuando saben que se van a bautizar. ¿A qué me refiero cuando digo que que los desmotivan? Bueno, eh, debido a una incorrecta, corrijo, debido a una incorrecta interpretación de lo que es el bautismo, hay personas que dicen, oye, no, 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 ¿cómo que te vas a bautizar? No, 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 no te bautices, porque acuérdate que el bautismo ya es un compromiso con Dios. Si tú te bautizas es porque ya te vas a comprometer con Dios. Entonces yo te sugiero, mejor espérate. No, no, todavía no.
O incluso hay hermanos que se acercan a las personas bautizadas. Acuérdate que tú ya te bautizaste. Tú ya estás más comprometido con Dios. No, ambos puntos de vista son erróneos, son equivocados. Una persona se bautiza porque acaba de recibir a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Repito, no es muestra ni de madurez, ni de mayor madurez, ni de un mayor o menor compromiso, simplemente es un testimonio. Subrayen eso en sus cabecitas. El bautismo es un testimonio público que una persona que recién ha recibido a Cristo hace para que otras personas sepan que ahora es un hijo de Dios. Vamos a comprobar con la Biblia, que al final de cuentas es nuestra regla de conocimiento y por lo tanto la base de nuestra fe en la práctica, que invariablemente las personas se bautizaban una vez que habían sido salvas. E incluso vamos a aprender algunas cosas que probablemente vayan a romper algunos esquemas o algunas ideas que algunos creyentes tienen. El tema de hoy es muy interesante. Vamos a analizar 4 versículos de la Biblia. Primero que nada, le voy a pedir a Mario García que busque en la Biblia el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41. Mario, por favor. Voy a pedirle a América, si puedes buscar, hermana, Hechos, capítulo 8, versículos 31 al 38. Mario va a buscar Hechos 2:41, América, Hechos 8:31 al 38. David Cabrera va a leer Hechos 10:44 al 48. Y Margarita Reséndiz va a buscar Hechos 16:30 al 33. Vamos a ir analizando cada uno de estos 4 ejemplos y vamos a encontrar cosas muy interesantes. Mario, por favor, prende tu micrófono y lee Hechos 2:41. Buenas noches, hermanos. Dice la palabra de Buenas Dios. noches. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El apóstol Pedro, gracias Mario, acaba de predicar el Evangelio, acaba de predicar de una manera poderosa el Evangelio. Había millones, de hecho, o cientos de miles de visitantes en Jerusalén. Miles de ellos escucharon el Evangelio de labios de Pedro. Hace la invitación le preguntan qué debemos hacer para ser salvos. Pedro da la indicación y 3,000 personas hacen profesión de fe, es decir, aceptan a Cristo a través del arrepentimiento y fe. Y Hechos 2 acaba de decir, y aquel día, es decir, ese mismo día, fueron bautizados. No recibieron un curso de discipulado, no habían, o sea, ni siquiera se habían congregado una sola vez en la iglesia. Muchos de ellos, como lo vamos a ver más adelante, ni siquiera iban a asistir, pero fueron bautizados. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ellos habían creído en Jesucristo. Punto número 1 en nuestras hojas. Lee los siguientes versos y responde. 1. ¿Qué hicieron de inmediato? Las 3,000 personas que recibieron, creyeron en la palabra de Dios. ¿Qué hicieron, Mario? ¿Bautizarse? Bautizarse, exactamente. La respuesta es bautizarse. Nadie puso un pero, nadie dijo, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Ahora bien, eso implica que cuando uno le comparte de Cristo a una persona, debe de informarle que el paso inmediato a la salvación es el bautismo. Entonces, te suplico, hermano, hermana, que nunca desanimes a alguien que se va a bautizar haciéndole creer algo que no está en la Biblia. Debes de terminar un curso, debes de dar testimonio de madurez, debes de asistir primero tanto tiempo, o no, 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 porque ese es un compromiso mayor. No, eso es equivocado. Se bautizaron de inmediato. Pero vamos a ver un ejemplo muy interesante, al igual que este que vimos en Hechos capítulo 8, versículos 31 al 38. Por favor, hermano.
Pastor, soy yo. Hechos 8. Por favor, hermana, Hechos 8, 31, 38. Nada más que a mano tengo la NBI, hermano. Está bien, hermana, lee. 31. Dice, el hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes, pues su vida fue quitada de la tierra? El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Gracias, hermana. Vamos a considerar algunos detalles. Felipe no conocía al etíope. Probablemente nunca lo había visto. El etíope va leyendo la escritura. El espíritu le dice a Felipe que se empareje su carro con el carro del etíope. Le plantea una pregunta a la cual responde el eunuco que no hay quien le explique. Lo invita a subir a su carro. Felipe lo evangeliza. Le explica el plan de salvación. El eunuco lo entiende, lo comprende. Seguramente Felipe le dijo que si en algún momento de su vida él quería arrepentirse de sus pecados y tener fe en Jesús, entonces tendría que dar un paso inmediato y en este caso era el bautismo. Le habrá explicado qué era el bautismo. Este hombre que venía de un país diferente, en este caso de África, venía, fue de visita a Jerusalén, iba de paso, no se iba a quedar allí. Al ir de paso y no quedarse allí, no iba a asistir nunca a la congregación, no iba a reunirse con la iglesia, no iba a recibir un curso de discipulado, no iba a dar testimonio de madurez, no iba a dar testimonio de fidelidad. Probablemente incluso Felipe ni siquiera lo iba a volver a ver. La pregunta es, ¿por qué lo bautizó? Es pregunta. América, ¿por qué lo bautizó? Porque el etíope de inmediato demostró un interés, bueno, el eunuco creyó, aquí dice, creyó, ¿no? Y creo que Paso número 1, exacto. creo que aquí es donde él dice, bueno, si es eso, ¿qué impide que tú me bautices si allí hay agua? Entonces, ¿por qué? Así Porque yo es. entiendo que como dice usted, bueno, le dio aquellos elementos básicos necesarios para que él creyera, él lo acepta Sí, y pues de inmediato dice, pues bautízame, ¿no? Bueno, yo es mi claro, porque le percepción. dice, es correcta, América. Le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Híjole, único, ¿qué crees? No, pues no se va a poder, porque para empezar ni vas a asistir a la iglesia. No, y no se puede además porque no te voy a poder discipular. No, y tampoco porque ni siquiera sé si vas a ser fiel. No, y menos que jamás te voy a volver a ver ni te conozco. No, le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, ¿has entendido el mensaje? Claro. ¿Has recibido a Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo? Dijo, claro, yo creo. Y entonces dice Felipe, mandó parar el carro y descendieron al agua y lo No. bautizó. En la pregunta número 1, que me voy a permitir leer de nuevo, dice, ¿qué hicieron de inmediato las 3,000 personas que recibieron, creyeron en la palabra de Dios? Bautizarse. ¿Por qué? Pues porque cumplían con el requisito de qué? De salvación. Entonces, esta es pregunta, hermanos. Si este domingo en la iglesia hay bautismos y llegó de visita a tu familiar que vive en otro estado de la República, invitaste a tu amigo, a tu vecino, porque le dijiste que te ibas a bautizar,
y ese día se predica un mensaje de salvación, y ese amigo, ese familiar, ese vecino dice, quiero bautizarme, ¿qué tendría que hacer la iglesia? Primero que nada, lo que hizo Felipe. Ah, ¿Asegurarse de qué? De de que es que salvo. haya América, aceptado la salvación, ¿no? Sí, así es. Ese es el único requisito. Y si la iglesia se asegura que ha creído en el evangelio, que lo ha entendido, ¿qué debe de hacer la iglesia? bautizarlo. Exacto. Pero vamos a pensar que ese familiar, nosotros pensando, nuestra iglesia está en la Ciudad de México, viene de Oaxaca, viene de Michoacán, viene de Guerrero, viene de Quintana Roo, viene de Baja California, y tiene años que no lo habías visto y van a pasar otros años en que no lo vas a ver. ¿Podemos bautizarlo? Sí, ¿por qué no? Sí. Pastor, buenas noches. Bueno, buenas noches. Mira la de Jerusalén. Hoy nosotros, afortunadamente, tenemos iglesias del compañerismo en otros estados de la República y podemos decirle a nuestro amigo, a compadre, a lo mejor fue tu compadre o tu familiar, oye, mira, ya recibiste a Cristo, hoy te has bautizado, necesitas crecer en la fe, danos tu domicilio y hoy sí podemos ayudarle a buscar una iglesia cercana a su casa de buena doctrina, donde pueda entonces sí crecer espiritualmente. Y si no hubiera alguna, existen estas herramientas como ahorita, en las que nos podemos enlazar vía remota, donde lo podemos empezar a discipular en tanto le conseguimos una iglesia. En aquel entonces no se podía, pero lo que hizo Felipe fue bautizarlo. Entonces, pregunta dos, ¿qué quiso hacer de inmediato el eunuco a quien Felipe le había compartido de Cristo? Bautizarse. Ah, sí. Ahora, aquí hay algo muy bonito, hermanos. Aquí hay algo muy bonito. Eh, ah, Pastor, espero poder un plantear hermano la quiere pregunta y es pregunta para todos correctamente. Porque, América, sí, creo que te un escucho. hermano quería participar, hermano. No, Estaba no, no. pidiéndole. Perdón, soy yo. Gracias, Buenas América, noches, por... pastor. ¿Quién era, hermanos? Discúlpame, no lo vi. Yo, David. Bueno, David. sí, Sí, te perdón. escucho. Pastor, yo sí estoy un poquito confundido. Yo Ajá. recuerdo que en alguna clase Ujú. se ponía un ejemplo de que estaban en un bautismo y señalaban que había algún invitado que estaba Sí, muy interesado. Pero en esa sí, clase recuerdo muy bien que dijeron que no debía bautizarse porque podía ser un momento de emoción. Entonces, exacto. ahorita leyendo los versículos decía, bueno, ¿qué me impide bautizarme? No, ninguno, puedes bautizarte. Yo aquí no veo en el versículo que digan, pero vamos a ver que si tu fe es cierta o no es cierta, ¿no? Dice, Ajá. nada me impide bautizarme, se bautiza. En este caso que yo recuerdo que fue una clase que decían que no era conveniente porque Sí. podía ser un Ujú. momento de emoción, ahí ya no entiendo, o sea, porque pudiera Gracias, ser el David, por mismo el... ejemplo, pero es completamente distinta la respuesta. Gracias, David. Bueno, quiero aprovechar la pregunta de David para comentar lo siguiente o para recordar lo siguiente. Yo dije hace ratito, ¿qué responsabilidad tiene la iglesia? Asegurarse que haya entendido el plan de salvación. Nos ha tocado casos en los cuales hemos tenido invitados que han querido bautizarse. Le pido a alguien que platique con él o con ella, si es una dama, que verifique la razón por la cual quiere hacerlo. Y en el caso, y si mal no recuerdo, ha sido uno o un par de casos, ha sido simplemente, es que es muy bonito, es que se ha de sentir muy bien. Les han compartido el Evangelio de Cristo, les han invitado a aceptar a Cristo y han dicho, no, 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 es que yo no pensé que eso era lo que se tenía que hacer.
Yo simplemente quería porque a lo mejor se ha de sentir bonito. Es por eso, David, porque sí, puede ser el caso en que hay personas que se dejan contagiar por el espíritu, por el ambiente espiritual, por la emoción, por el gozo, por los cantos, y dicen, oye, yo me quiero bautizar. Por eso comentaba, ¿qué responsabilidad tiene la iglesia? Asegurarse de su salvación. Si una persona que está de visita, una dama, un caballero, lo apartas con un hermano de la iglesia, verifica que comprendió el mensaje, que hace profesión de fe, en este momento podemos bautizarle, porque no es una emoción, ha comprendido, en este caso, como el etíope, el mensaje. Por eso, ese comenté yo hace ratito, qué responsabilidad tiene la iglesia asegurarse de su salvación, para no caer en el error, como dije en otro momento, de hacerle creer a una persona algo que no es. No sé si me explico, David. Sí, 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 gracias. Ok, no, gracias a ti. Entonces, decíamos dos, ¿qué quiso hacer de inmediato el etíope? La respuesta es bautizarse. Pero aquí quiero comentar algo y les decía que quería plantear una pregunta que a lo mejor es demasiado obvia, pero la quiero usar para enfatizar una cosa. Y la pregunta es, ¿por qué Felipe bautizó al etíope y en este caso no es porque ella era salvo? ¿Qué otra razón ven ustedes aquí? Y insisto, a lo mejor es demasiado obvia. ¿Por qué Felipe bautizó al etíope, independientemente de que era salvo? Caray. ¿Quién dice yo? Le repito, la respuesta es tan obvia que, pero aún así quiero usarla para algo. ¿Por qué él lo pidió? Sí, Él lo pastor. quiso hacer. Arturo. Según lo que yo entiendo en la lectura, Felipe ve que el etíope ya tiene una fe activa, solo que no Sí. entendía lo que quería encontrar. Entonces, lo único que Ajá. hace Felipe es poner las cosas en orden y cuando el etíope ve que las cosas, que él ya cree en lo que le están diciendo, es cuando pregunta qué impide que yo sea bautizado. Así es. Él lo pide. Él lo pide. Él está deseoso. Y eso es lo maravilloso de una persona que ha recibido a Cristo. Está deseosa de obedecer al Señor. Bueno, pastor, Pero a pero veces, también aquí en el contexto de todo vamos, de todo el capítulo, texto que dice Felipe y el eunuco etíope, o sea, sí, dice que un ángel del Señor se le aparece a Felipe y le dice, sí, ve a tal lugar, se topa ajá, con él, ¿no? Y dice sí, que el etíope ya había ido a adorar, o sea, ajá. ya estaba Así es, como era alguien que estaba parado el buscando, asunto, ajá, y entonces sí, él se acerca y le pregunta, bueno, ya había sido adorar, ¿entiendes lo que lees? Y entonces le dice, pero ¿cómo lo voy a entender si no hay ajá, quien me lo sí, explique? Y entonces ya Felipe le explica sí, y el eunuco que ya había ido a adorar, o sea, como que de antemano ya se estaba dando el asunto, este pastor, de que sí, había sí, certeza de que el eunuco había, bueno, era salvo, ujú, ¿no? ajá. Entiende el mensaje y desea obedecer a Cristo creyendo, desea obedecer bautizándose. Y eso es a lo que debemos de motivar a los creyentes, a seguir obedeciendo. Yo por eso decía hace rato, si yo desmotivo a un creyente diciéndole, no, 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 espérate, porque acuérdate que eso es mayor compromiso. No, 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 espérate a que estés seguro. No, porque lo estoy desmotivando a obedecer cuando lo que tengo que hacer es motivarlo a obedecer de manera natural, voluntaria. Tres, vamos a ver otro ejemplo. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. Por favor. Dice así la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro,
¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó Gracias, bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. gracias, hermano, gracias. Es en nuestras hojas. ¿Qué hizo de inmediato el apóstol Pedro con Cornelio y todos los miembros de su familia que fueron salvos en Cristo? Los bautizó. Es un ejemplo semejante a los anteriores. Pedro no conocía a Cornelio, de hecho era un gentil. Le comparte de Cristo, es enviado también por el Espíritu Santo, tiene anhelo de conocer al Señor, comprende el mensaje. Ese día juntó a toda su familia creyó. Pedro fue acompañado por gente de la circuncisión, entiéndase judíos como él, o creyentes ya con cuya característica es que eran judíos, y les pregunta, ¿qué impide que sean bautizados? Ellos han creído, han recibido el Espíritu Santo. Nada, nada lo impide. ¿Qué hace con ellos inmediatamente? Los bautiza. 4. Hechos 16:30 al 33. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gracias. Hermanos, ustedes conocen la historia, o si no la han escuchado, Pedro está en la cárcel. En aquellos entonces las cárceles solían ser cuevas cavadas en la roca, y en la parte superior de la cueva, literalmente el carcelero vivía allí con su familia. Hay una manifestación de parte de Dios, se abren las rejas, el carcelero piensa que los reclusos han huido, quiere matarse, de hecho, porque en aquellos entonces, si un carcelero eh, perdía algún reo, lo pagaba con la vida. Pablo le dice que no, que están todos. Pablo está allí a causa del Evangelio. Un día antes lo han azotado, está muy lastimado, probablemente sangrando de su cuerpo, de sus espaldas, por los azotes que había recibido. En gratitud, el carcelero lo lleva a su casa, entiéndase, en la parte de arriba. No era una distancia lejana, era en la parte de arriba. Le está curando las heridas, y Pablo, siendo un hombre que siempre está dispuesto a predicar el Evangelio y aprovechar toda oportunidad, le comparte, y entonces está comprendiendo el mensaje el carcelero, le plantea una pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Lo invita a creer en Jesucristo, tanto él como a su propia casa. Entre paréntesis, déjenme decirles que algunas personas dicen que aquí hay una promesa, que si tú crees en Jesús, toda tu casa va a ser salva. No es así. Lo que le está diciendo Pablo es, si tú crees, toda tu casa podría creer también. Porque cuando una persona cree, el Evangelio entra a esa casa y esa persona puede ganar a su familia. No es una promesa de que si una persona cree, toda la casa va a creer. Y entonces él cree, todos los de su casa creen, ya es de noche, y entonces esa misma noche el apóstol Pablo decide bautizar a esta familia. La pregunta es, ¿por qué? Porque ¿por qué no se esperó al amanecer, al día siguiente? La respuesta es muy sencilla: porque el carcelero tenía que informar a las autoridades lo que había pasado en la cárcel, para que volvieran ellos a hacer los arreglos necesarios, verificar que todos los presos estaban en su lugar. No podía tener a Pablo allí en su casa. Si no lo hacía en ese momento, probablemente ya no iba a tener la oportunidad de hacerlo en otra ocasión. Seguramente Pablo, al compartirles el Evangelio, les hace saber lo valioso que es dar los pasos inmediatos de obediencia, y ellos deciden comprender. Deciden obedecer. Yo quiero ilustrarlo de esta manera. Aquellos hermanos que somos padres, ¿con cuánto anhelo se espera el día en el que un hijo pequeño empiece a caminar? ¿No? Y te emocionas cuando ese bebito, ese niño que está creciendo,
o ese niño, esa niña, de repente ves que se enderezan sus piernitas y empieza como que a tambalearse un poquito, y si lo estás viendo, te emocionas, y si estás con alguien, mira, mira, ya empezó a caminar, va a empezar a caminar, y da un paso y como que se tambalea, y no le dices, no, siéntate, siéntate, niño, siéntate, siéntate, no camines porque si caminas te vas a azotar, porque si caminas te vas a pegar. No, no lo detienes, no lo desmotivas. Le estira los brazos, lo animas, y el bebé da un paso y otro paso y otro paso, y tú te alejas un poquito más y lo estás motivando a que camine, porque lo natural es eso. Por eso en la Biblia lo hacían. Déjenme decirles, hermanos, el bautismo debe de ocurrir lo más inmediato posible. Nosotros en nuestra iglesia, hermanos, no tenemos un bautisterio. Las instalaciones de nuestra iglesia es un templo pequeño. Habitualmente salimos a bautizar a alguna de las iglesias cercanas de nuestro compañerismo y aprovechamos para dar estas clases de discipulado. Pero quiero dejar en claro, es algo que se puede hacer de manera inmediata, y por eso Pablo lo está haciendo en este caso de manera inmediata. Entonces, ¿qué hicieron de inmediato las 3,000 personas? Bautizarse. ¿Qué hizo de inmediato el eunuco? Se bautizó. 3. ¿Qué hizo de inmediato Pedro con la familia de Cornelio? Los bautizó. Por consecuencia, 4. ¿Qué hizo de inmediato el apóstol con el carcelero y su familia? Bautizarlos. ¿Por qué? Porque ellos eran candidatos idóneos. ¿Qué es un candidato idóneo? Una persona salva. De este punto número 1, ¿hay alguna pregunta, hermanos? ¿Sí es claro? ¿Sí? Bien. 2. Pastor, David. rapidísimo. Por ejemplo, ahorita hablábamos de la responsabilidad de la iglesia, que es la de Sí, asegurarse de que la persona que va a bautizarse está firme en su fe. Anteriormente en el sí, templo, aquellos candidatos al bautismo se pasaban al frente y sí, algunos hermanos les hacían una que otra pregunta, ¿no? Como para sí. cerciorarse de que estaba bien cimentada su decisión o su fe, ¿no? Al bautismo. Ujú, Aquí dice que es ujú. responsabilidad de la iglesia. Hoy día, Sí, el discipulado tal vez baja un hermano y le da el discipulado. Ese sí, hermano funge como representante de la iglesia, porque él es miembro, pero funge como sí. representante de la iglesia para poder determinar que la fe está bien cimentada, porque hoy día ya no pasa nadie al frente. Bueno, Entonces, perdón, nada más ahí, ¿cómo la iglesia puede tener esa certeza de que el candidato al bautismo sí tiene cimentada su fe? gracias. Un poquito más al ratito, cuando comentemos acerca de las costumbres que tenemos como iglesia, voy a comentar que pasamos a los candidatos al frente. Y en ese momento voy a subrayar que es una costumbre, y ahí voy a responder a tu pregunta. Entonces, vamos a dejarla por un momento, y ahorita la respondo completamente. ¿Ok? Bien. Punto número 2. ¿Cómo se aplica el bautismo? Bueno. La palabra bautismo como tal, hermanos, es una palabra que si la buscamos en el diccionario, significa zambullir, significa sumergir completamente a una persona. Da la idea de cubrirla completamente en agua. De tal manera de que si únicamente tomara yo, por ejemplo, este vaso que tengo en la mano y arrojara agua, o nos arrojaran agua, o nos dejaran caer a lo mejor en la cabeza un poquito de agua, pues eso no es un bautismo, no es una forma idónea, correcta, porque no hay una inmersión completa. Entonces, la forma idónea es por inmersión completamente en agua, y la autoridad para bautizar la tiene la iglesia. La forma idónea es por inmersión completa, y la autoridad idónea es la iglesia. ¿Pero qué tipo de iglesia? ¿Cualquier iglesia? No. Una iglesia cuya enseñanza está basada en la palabra de Dios sin alterarla. Eso es algo muy importante. La doctrina, hermanos, es importante. Si la autoridad es de la iglesia, debe de ser una iglesia que enseña sin cambio alguno, sin modificación alguna, la enseñanza de Jesucristo. Si una iglesia se desvía, por lo menos en una cosa, de la doctrina, es una iglesia que está
perdiendo esa autoridad. Entonces, quiero que regresemos, por favor, a Mateo capítulo 28, versículo 19, que fue el primer verso con el que empezamos la clase. Quiero que Hermano, ¿puedo regresemos hacer a una él. pregunta? Adelante, América. Esto que usted menciona o que acaba de mencionar, ¿es lo que se le denomina la sana doctrina? La sana doctrina, es correcto. Es Gracias. correcto. Sí. Vamos a regresar a Mateo capítulo 28, versículo 19, porque cuando Jesucristo le da a la iglesia la orden de bautizar y se entiende con ello la autoridad para hacerlo, porque anteriormente la autoridad la tenía Juan el Bautista, después la autoridad la tuvieron los discípulos, después la autoridad se la deja a la iglesia, le dice a la iglesia que cuando sumerja en agua a aquellos nuevos discípulos, deben de considerar, yo lo llamo así, una fórmula idónea. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Lulú, ¿lo puedes leer, por favor? Mateo 28, 19. No es Lulú, pastor, está en el baño. Ok, Yo lo leo Ricardo, así, léelo. Sí, 28:9 dice, la palabra de Dios dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. gracias. Dice Jesús, ve a discípulos, bautízalos, y cuando los bautices, hazlo en el nombre del Padre, hazlo en el nombre del Hijo y hazlo en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Nosotros como iglesia creemos en un solo Dios. No hay más, hay un solo Dios. Ese Dios se manifiesta en tres personas, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A veces nos cuesta a algunos de nosotros entender que al decir que Dios es una persona, Jesús es una persona y el Espíritu Santo una persona, de inmediato pensamos en tres personas. Por ejemplo, en la pantalla se ve Mario, a su derecha está su esposa Isela y a su izquierda está su hija Zoe. Allí hay tres personas. Bueno, déjenme decirles, hermanos, que en la cultura griega, el origen de la palabra persona significaba máscara. En aquellos entonces, en los teatros griegos, cuando un actor iba a representar a diferentes personas, se colocaba una máscara, una persona. A lo mejor imagínense una sonriente, una enojada, una triste. Pero era el mismo actor que estaba representando una persona, otra persona, otra persona, el mismo actor, con una máscara. No es que haya tres dioses, hay un solo Dios que se revela al hombre, al ser humano, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Para el Señor Jesús es importante que cada persona que ha creído en Él como Salvador entienda que en el momento en que se está bautizando, recuerde que Él va a tener comunión con Dios en todo lo que Él implica. Así que esa fórmula significa que ustedes y yo, cuando seamos bautizados o cuando se vayan a bautizar, nos están recordando que tenemos comunión con Dios en todo lo que Él implica. Hay un término que, aunque no está en la Biblia, nos es útil para decir lo que esto implica con Dios como Trinidad o como triuno, para tener comunión completa con Él. Por ejemplo, hay una denominación que no cree en el Espíritu Santo. Hay iglesias que se llaman cristianas, pero dicen que Dios solamente es Dios, que Dios no es Hijo, que Dios no es Espíritu Santo. Hay quien dice, no, el Hijo no es Dios, por lo tanto, nada más es el Padre. No, por eso es importante enseñarte a ti, hermano, hermana, o recordarte a ti, hermano, hermana, que nosotros entramos en comunión con un solo Dios que se relaciona con el hombre como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo.
Y uno pudiera preguntarse, bueno, eso es claro. ¿Qué relevancia tiene hacer tanto énfasis? Mucha, mucha. ¿Por qué? Si ustedes se dieron cuenta, en alguno de los versos que leímos hace ratito, dice que ellos mandaban bautizarles en el nombre de Jesús. Mandaban bautizarles en el nombre de Jesús y los bautizaron en el nombre de Jesús. Vuelvo a repetir, Jesús le ha dado la autoridad a la iglesia y al darle la autoridad a la iglesia le ha dicho que bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera que cuando dice que bautizaban en el nombre de, significa con la autoridad que Jesús le había dado a la iglesia. De tal manera que si yo leo que lo bautizaban en el nombre de Jesús, seguramente lo hacían como él indicó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Insisto, ¿por qué tanto énfasis? Porque dado el incremento de iglesias cristianas que hay en la sociedad, por lo menos en la Ciudad de México, no sé, en los diferentes estados de la República, hay muchas iglesias, por ejemplo, como las iglesias de Dios, como las iglesias de la luz del mundo, y algunas otras que te preguntan, tú eres cristiano, muy bien, ¿y en qué nombre te bautizaron? ¿O cómo te bautizaron? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dicen, no, 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 está mal. Entonces ese bautismo no cuenta porque te tenían que haber bautizado nada más en el nombre de Jesús. Eso es una interpretación incorrecta. Porque Jesús dijo, como ya lo mencioné, haciendo referencia a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu. Y una vez más, última vez que lo indico en esta clase, cuando dice que lo hacían en el nombre de Jesús, están recordando que era con la autoridad que Él les había dado. Respecto a esto, ¿me explico con claridad? ¿Es claro? ¿Sí? Perfecto. Sí. Adelante, hermana. No, solo decía que sí. Gracias, hermana. Hace rato que leímos Hechos capítulo 2, versículos 41, dice que se bautizaron los 3,000 y se añadieron. ¿Se añadieron a qué? Se añadieron a la iglesia, porque el bautismo nos añade como miembros de una iglesia local. Nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de congregarnos en una iglesia y como lo dije hace ratito, si la persona que se bautiza estaba de visita, efectivamente ha hecho una declaración de fe, se bautiza y se busca una iglesia de nuestra fe bautista con sana doctrina para que se congregue. Si una persona de nuestra iglesia se va a cambiar de domicilio, la primera recomendación que hay que hacerle es busca pronto una iglesia cercana a tu domicilio de sana doctrina donde tú puedas continuar, donde puedas seguir congregándote, aprendiendo, sirviendo, para que no te apartes, para que tu fe no se enfríe. Pero esto implica también entonces que puede darse el caso de que haya personas que vengan de otras congregaciones a nuestra iglesia y quedarse como miembros. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros? Asegurarnos, ¿verdad? En este caso de la doctrina, asegurarse de la salvación. Particularmente, hermanos, particularmente si son personas que vienen de iglesias de una doctrina distinta a las nuestras, es importante conducirlos correctamente a través de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Quiero que por favor vayamos todos al libro de Hechos capítulo 19. Si ustedes recuerdan, en la clase número 2, les dije que en otro momento íbamos a estudiar este pasaje de la Biblia de una manera más completa. Vamos a ver que Pablo hace algo muy interesante aquí. Yo les comentaba que debemos de tener cuidado en no llamarle hermano a cualquier persona que llega a nuestra congregación diciendo que lo es, no por falta de respeto, sino porque tenemos que asegurarnos de que esta persona
realmente ha creído en Cristo. Realmente ha sido salva, realmente ha sido bautizada, por un lado, de manera idónea, bíblica, y por el otro lado, por una iglesia idónea, es decir, una iglesia bíblica. Vamos a ver en Hechos capítulo 19, hermanos, lo que Pablo hacía, lo que Pablo acostumbraba a hacer cuando él estaba viajando. Estoy en la página 2 para ustedes de las notas. Todos vamos en el mismo orden, nadie se ha perdido. 19, ¿qué, hermano? Hechos capítulo 19, voy a leer desde el versículo 1. Ok. Estamos. Entonces, terminamos la página 2, ¿verdad? Respondimos ya a las preguntas, ya vimos cómo se aplica. En la parte superior vamos a responder para no atrasarnos. Ya leímos el orden para bautizar en Mateo 28, 19, pero ahora veamos la fórmula idónea. Y en la parte superior dice, en el nombre del Padre, ahí la palabra que falta es Padre, en el nombre del Padre. Bueno, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 19. Dice así, lo voy a ir leyendo y conforme vaya leyendo, hermanos, voy a explicar algunas cosas. Dice Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, fíjense, Pablo está realizando un viaje misionero, llega a esta región llamada Éfeso y dice que encuentra a ciertos discípulos. El primer pensamiento que viene a nuestra mente, dado el contexto de la Biblia, es que estos varones se presentan ante Pablo como hermanos en Cristo, entiéndase como creyentes, como personas salvas, por eso son llamados aquí discípulos. Lucas, el autor de los Hechos, nos aclara, haya a ciertos discípulos. Pero Pablo, sabedor o consciente de la responsabilidad que tenía de corroborar que efectivamente estos discípulos habían creído correctamente, pasa a plantearles una pregunta. Como está escrito Hechos 19, parece que fue una pregunta clara y directa. No sé si hubo antes una conversación de otra índole, pero aquí por lo menos la escritura nos hace ver que es una conversación directa. Les dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿A qué equivale esta pregunta? A ver, ¿ustedes son salvos? Me gustaría saber el testimonio de su salvación. ¿Han recibido a Cristo? Porque ya vimos que el Espíritu Santo se recibe en el momento de la salvación. Les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué podemos observar aquí? Hay una enseñanza incompleta. No había una enseñanza correcta. Ellos creían ser ya discípulos, pero Pablo observa aquí una cosa. Para ponerlos a pensar, les plantea preguntas para asegurarse de que efectivamente lo sea. Y dice en el versículo 3, quiere investigar un poquito más. Da por hecho que ellos han sido bautizados, pues se dicen discípulos. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. A ver, vamos a meditar en esto. Pablo se da cuenta que estos hombres no han sido enseñados correctamente. Y para investigar dónde está el problema, les pregunta,
¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. A ver, vamos a regresar un poquito. ¿A qué Juan se refiere? A Juan el Bautista. En su momento, Juan el Bautista tuvo la autoridad, lo mencioné hace ratito. Después de él, esa autoridad se la da a los discípulos y después de esa autoridad se la da a la iglesia. En su momento, cuando Juan el Bautista preparaba o anunciaba que Jesús estaba por darse a conocer, él predicaba acerca de un Jesús que iba a manifestarse, iba a morir en la cruz, iba a ser el Salvador del mundo. Probablemente, se cree que probablemente alguien que fue a Jerusalén, que escucharía predicar a Juan el Bautista, viajó o era de esta localidad de Éfeso, les compartió esto a algún grupo de personas y algunos de ellos escucharon ese mensaje y con base en el del bautismo de Juan fueron bautizados. El problema es que cuando Pablo llega a Éfeso, ya habían pasado muchos años, un par de décadas, desde que Jesús había muerto y había resucitado. Es decir, ellos esperaban que sucediera algo que ya había sucedido. La enseñanza que ellos habían recibido no era para ese momento exacta, no era completa y por lo tanto, estas personas, Pablo se da cuenta que no son salvas. Aunque ellos creían que sí, no eran salvas. Por eso es que empieza a hablarles de Jesús el Cristo, es decir, empieza a evangelizarlos para que ellos hagan profesión de fe en el Jesús que ya vino, que ya murió, que ya resucitó y que es el Salvador. Y dice la palabra de Dios algo muy interesante. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. Conociendo a Pablo y la enseñanza que da Pablo, les predica, ellos entienden, comprenden, hacen profesión de fe y entonces los bautiza en el nombre del Señor Jesús. A ver, pero la pregunta ahora es, ¿estas personas, según el versículo 3, eran bautizadas sí o no? Es pregunta. Yo digo que sí, pastor, porque Ajá, en complemento al 3, en el 4 dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús ajá, de Cristo. El Cristo, o sea, ajá. no bautizaba en el nombre de Juan, sino bautizaba en el nombre de aquel que vendría después. Entonces, y después dice que cayó sobre ellos el Espíritu Santo, o sea, creo que Ah, entonces sí eran salvos, ¿no? a ver, va de nuevo, para poder entenderlo todos juntos. O tal vez la pregunta que debo plantearles es la siguiente. De acuerdo, eh, de acuerdo al versículo 19, al versículo 5 del capítulo 19, una vez que Pablo les evangelizó y ellos escucharon de Cristo, ¿qué hizo con ellos? ¿Los qué? Lo acaba de decir hermano Los David. bautizó. Los bautizó, Los bautizó Zoe. ¿Qué significa eso, David, hermanos? que no Que eran salvos. uno, que no eran salvos y que por consecuencia el bautismo que ellos tenían no era bautismo, porque no había salvación. ¿Sí se dan cuenta? No Pero no dice que, entiendo por qué. dice que los rebautizó, dice los bautizó. ¿Sí se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta, América? Es que no me queda claro, o sea, yo desde mi perspectiva, si creo en el Señor y me arrepiento, en automático pensaría yo, así como que tratando de aligerar, pues soy salvo. Entonces yo no Sí. entiendo por qué ellos no eran salvos. Si ellos habían Ah, aceptado de todo corazón y se habían arrepentido,
y estaban, o sea, aceptando. Entonces me resulta como complejo, bueno, porque aquí vengo a la otra pregunta, a la otra situación. Sí, Yo sí, entiendo que cuando yo acepto al Señor como mi Salvador, me sí, arrepiento, el sí, Espíritu Santo desciende en mí. Entonces ¿es correcto? pasa a ser parte de mí. Entonces no entiendo por qué ellos no, y ellos lo Ah, ok. aceptaron de corazón abierto, pues, pastor, pues, ¿no? Ajá. Vamos con las preguntas y creo que esto nos va a ayudar un poquito. Vamos a analizarlo con base en las preguntas para irlo explicando poco a poco. Dice, analicemos una responsabilidad que toda iglesia idónea bíblica debe de cumplir. Está en Hechos 19. Lee y responde. Dice, 1. Cuando Pablo llegó a Éfeso, se encontró un grupo de varones que decían ser discípulos, entre paréntesis, personas ya salvas. Pero, según el versículo 2, primero se aseguró de ello y lo hizo preguntando, ¿se habían recibido? Al Espíritu El Santo. El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Ok, vamos Ajá. por partes. Y primero lo hizo asegurándose y lo hizo preguntando si habían recibido el Espíritu Santo y se resalta con negritas al haber creído. Ujú. Ajá. Bien, continúo. Según el tema 2 de este módulo, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? En el momento La Creer y salvación aceptar. de creer o del aceptar. nuevo nacido. Exactamente. Ser Bien, salvos, bien. ¿no? De ser salvos, como gusten responder, de creer, de ser salvos, etc. Tener arrepentimiento y fe, perfecto. Y entonces dice, ¿te das cuenta de que Pablo primero se aseguró de la salvación de aquellos hombres? Lo mismo debemos de hacer nosotros hoy. Por eso les decía, si una persona Ujú. llega a la iglesia diciendo soy discípulo o soy cristiano, muy bien, y pretende quedarse con nosotros o simplemente asiste con nosotros, debemos de buscar la oportunidad de asegurarnos que de verdad es salvo. Ok. Porque si no, dice el punto 2, según el versículo 2, ¿qué respondieron los varones a Pablo? Ni siquiera. Es decir, Ni siquiera. no tenían ni, esa enseñanza estaba incompleta. Ni siquiera hemos oído. Olvídense de recibir. Ni siquiera habían oído si hay Espíritu Santo. Su enseñanza. Entonces, dice, aunque se llamaban discípulos, no habían sido enseñados correctamente. Está resaltado con negrita. No habían sido enseñados correctamente. Su enseñanza no estaba completa porque Juan el Bautista enseñó que Jesús vendría, pero para ese entonces ya lo había hecho y había terminado su ministerio. Aquellos varones no eran salvos porque esperaban algo que ya había sucedido. Es decir, realmente no habían hecho una profesión de fe en Jesús y por ende, por consecuencia, no habían recibido el Espíritu Santo. Pastor, perdóneme, Sí, ando ya confundido. Mira, hace un ratito hablábamos de que la autoridad del bautismo primero fue dada a Juan, luego a sus discípulos y luego a sí, la iglesia. Entonces, con así esto es. que nos está diciendo, quiere decir que todas aquellas personas que fueron bautizadas por Juan, ninguna era salva. ¿Qué pasa No, con no, esas no. personas? Es que aquí son tiempos distintos, hermano Juan. Muy interesante la pregunta. Son tiempos distintos. Si nosotros estuviésemos estudiando la vida de Juan el Bautista antes de que Jesús viniera y se apareciera, ellos eran salvos con base en una fe futura. En una profecía, ¿no, hermano? No se oye, pastor. Sí, ¿verdad? Se trabó. Juan el Bautista. Jesús todavía no aparecía. Jesús no los bautizó. ¿Sí me escuchan, hermanos? No Me se mandan un escucha Es que una hay mensaje que no parte. se momentos oye. en que usted desaparece y se pasma, pastor. No nos Ah, escuchamos Lo ok. nada. dejamos de Me escuchar. regreso. Me regreso.
En el momento en el que aún nuestro Señor Jesucristo no se ha manifestado públicamente, no ha aparecido, no ha llevado a cabo su ministerio, Juan tiene la autoridad para bautizar y la gente creía, era salva con base en una fe futura, con base, perdón, en un sacrificio futuro en el que haría el Señor Jesús. Pero 2 décadas después, cuando Jesús ya llevó a cabo todo su ministerio, la gente seguía creyendo en alguien que vendría. Ahora, entendamos los tiempos. En aquel tiempo no había los medios de comunicación como los tenemos nosotros ahorita. No había una gran multitud de iglesias como las tenemos ahorita, eran pocas. Probablemente había muchas provincias como la de Éfeso, en la que a lo mejor, les dije hace ratito, algunos varones que en algún momento escucharon la enseñanza de Juan, la llevaron y se quedaron con esa enseñanza. Pero los años habían pasado y por eso Pablo, cuando llega, se quiere asegurar que estos hombres han creído en el Jesús que ya vino, ya murió, ya resucitó. Nadie les había dicho eso. No los culpa, simplemente hace algo, corrige y los evangeliza, los enseña correctamente. Por eso, hasta este momento, ellos no eran salvos, no porque en su momento la enseñanza de Juan era incorrecta, hermano David, en su momento lo era. Aquí ya no está completa. Es como si ahorita ustedes y yo saliéramos a evangelizar y le dijéramos a la gente, oye, te invitamos a creer en Jesús, Él va a venir un día. Él va a venir y va a ser sacrificado por sus pecados. ¿Tú crees que un día va a venir Él? ¿Creen ese que un día va a venir? Cuando ya vino, ya murió, ya resucitó. Si nos damos cuenta, eso es lo que había pasado. Pastor, una pregunta. Sí, Bueno, yo estoy pensando, espero no estar mal, pero para mí sí eran salvos porque si no hubiera encontrado a Pablo, ellos hubieran seguido con la fe en la promesa de que iba a llegar el Mesías. Quizás Pablo fue y ya después les compartió, ya vino, ya murió, ya resucitó. Pero si no lo hubieran encontrado, si Pablo no les hubiera dicho, ¿qué hubiera pasado con ellos? Hubieran seguido con su fe en la promesa. ¿O estoy mal? lamentablemente, Pablo sí. Y eso nos habla a nosotros hoy en día de cómo hay mucha gente que a lo mejor ha escuchado, pero de manera incompleta o de manera incorrecta. Por eso es importante el trabajo misionero que vamos a ver en otra unidad. Por eso es importante que prediquemos de Cristo. Yo he platicado con gente que me ha dicho, sí, en alguna ocasión fui a una iglesia cristiana y me acuerdo que me dijeron esto y me acuerdo que... bueno, y entonces hay que ayudarles a corregir lo correcto. Perdón, a llevarlas a lo correcto, a corregir. Pero no eran salvos, hermano. Y prueba de ello es que no había recibido el Espíritu Santo, que para este entonces era algo que ocurría invariablemente. Por eso Pablo empezó preguntando si ya lo habían recibido. Por eso este capítulo es trascendental, hermanos. A lo mejor lo hemos leído, hemos pasado por aquí y no nos hemos dado cuenta de lo relevante del contenido de este capítulo y de la responsabilidad que implica también para nosotros el asegurarnos de esto. ¿Qué es entonces lo que hace el apóstol Pablo, hermanos? En los versículos 3 y 4, lo que Pablo hace con ellos es llevarlos a un conocimiento completo de Cristo, a un conocimiento correcto, que es el que ellos necesitaban en ese momento. A muchos de nosotros nos ha pasado, hermanos, que al andar compartiendo de Cristo, hemos conocido personas y vemos que ya tienen ciertas bases, que han escuchado por allí alguna cosa, y entonces les llevamos a conocerlo completamente, a entender correctamente, para que tomen una decisión correcta, una decisión por Cristo. Por eso dice la pregunta 3. De acuerdo a los versículos 3 y 4, Pablo hizo dos cosas. Uno,
preguntó sobre qué, sobre su bautismo. Porque ahora ya lo que buscaba Pablo era hacerlo reflexionar. ¿Por qué nos está preguntando esto tan elemental, esto tan básico? A mí me ha tocado platicar con personas y les digo, oye, dame tu testimonio de salvación. Oye, pero te digo que yo ya tengo a Cristo, yo tengo ya muchos años. Está bien, pero me gustaría escucharlo. Me gustaría oírlo de tus propios labios. Platícame. Cuando Pablo se da cuenta, no le dice, es que tú estás mal, no, les enseña correctamente. Por eso al inciso B dice, les habló acerca de Jesús, el Cristo, y luego añade la nota, para corregir su enseñanza. Y al creer de ellos, como evidencia de su salvación, es que viene el Espíritu Santo sobre ellos. Si nos damos cuenta, hermanos, es decir, ocurre lo que venía ocurriendo ya con toda persona que escuchaba de Jesucristo. Vamos a la página 14, hermanos, en la parte superior. Dice, Pablo cumplió con la responsabilidad que toda iglesia debe imitar hoy, asegurarse de la salvación de las personas, de la autoridad de quien los bautizó, que haya sido por inmersión total, y de la enseñanza, doctrina que mencionaba hace ratito América, que recibieron, y debe hacerlo especialmente con aquellas personas que pretendan quedarse en la congregación y que provengan lo pongo entre paréntesis, sobre todo, iglesias con una doctrina no bíblica o mal enseñada. Y veamos lo que dice la pregunta 4, hermanos. Estamos repasando. Dice, finalmente, según el versículo 5, una vez que los varones fueron enseñados correctamente acerca de la doctrina de Cristo, ¿qué hizo Pablo con ellos? Los bautizó. Ojo, no los bautizó de nuevo. Yo les preguntaba, ¿ellos eran bautizados sí o no? Ellos en su mente creían que sí, lo habían experimentado de hecho, pero no cuenta como tal. ¿Por qué? Vean lo que dice la nota. El rebautismo no existe. Si una vez que la iglesia se percata de que una persona no ha sido salva, bautizada por una iglesia con autoridad bíblica y o enseñada correctamente en la palabra de Dios, debe bautizarla, pues no cuenta como tal si no había salvación o si la iglesia que le aplicó la ordenanza no enseña correctamente la escritura. ¿Por qué? Porque la autoridad no fue bíblica, porque esa congregación se desvió de la doctrina, aun cuando sea que una cosa, una sola cosa, hace que una persona, que una congregación pueda perder esa autoridad, porque debe de buscar siempre enseñar lo que la palabra de Dios enseña. ¿Es un poco más claro, hermanos? Pastor, Sí, aquí en la NBI que tengo ahorita aquí a mano, sí, dice, Pablo les impuso las manos. ajá, O sea, como en este proceso, no de bautismo, sino de ujú, reconsideración, porque dice, después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y digo, sí, ujú, la palabra nada más es impuso sobre rebautizó, ¿no? Quizás sea más, ajá. bueno, no sé qué sea más correcto. Bueno, no, tenemos que recordar, ya es asunto de otro tema, pero quiero aprovechar tu pregunta. En el cuando leemos los evangelios y entramos al libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que por primera vez, cuando existe la necesidad de imponer las manos, es con los samaritanos. Y la necesidad que había de imponer las manos en aquel entonces, tanto a samaritanos como a no judíos, entiéndase, o en la Biblia llamados gentiles, es para que todo mundo reconociera la autoridad de la iglesia. Pero llegó un momento, o de hecho, si ustedes leen el libro de los Hechos, no siempre había esa imposición de manos. Cuando ocurría era para que reconocieran la autoridad de aquella iglesia que había enviado o de aquellas iglesias que enviaban, ¿sí? Y que en una iglesia
permítame usar la palabra multiétnica, todo mundo podía entrar, todo mundo debía entrar. Pero regresemos allá en nuestra mente a Hechos 10, cuando Pedro está predicando en la casa de Cornelio. Mientras él está predicando, desciende el Espíritu Santo. Es decir, la imposición no era en todos los casos, no era siempre. Sí, Lo que sí ocurría siempre, que era la llegada del Espíritu llegada del Espíritu Santo. Santo. Así es, así es. Muy bien. Sigamos avanzando. Hermanos, hay una parte muy importante que quiero mencionar de nuevo, la autoridad de la iglesia. Quien tiene la autoridad para bautizar es la iglesia. Normalmente, si hay un pastor, el pastor, haciendo uso de la autoridad de la iglesia, es quien baja al agua y bautiza a los hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si una iglesia no tiene pastor, o el pastor por cuestiones de salud o alguna otra razón no puede bautizar, la iglesia puede darle la autoridad a otro varón de la congregación de buen testimonio para que con la autoridad de la iglesia bautice a ese hermano o a ese grupo de hermanos para que ellos puedan ser bautizados de manera inmediata. Es decir, la ausencia, el que no haya o la ausencia del pastor no evita que se lleve a cabo lo que Jesús ordena. Esto porque a veces se puede llegar a creer o pensar, porque de hecho hay congregaciones que así lo enseñan, que si el bautismo no lo aplica un pastor, entonces no es válido. Pero esto no es así, porque insisto, la autoridad es de la iglesia. Ahora bien, decíamos también hace rato, perdón, Se volvió a pausar. Sí, hermana. hay congregaciones. Hermanos, ¿me están siguiendo? Mi internet creo que Está está un pausando. poquito inestable. Sí, no sé si No, es Sí, bueno, seguramente es mi internet. se pausa Tengo mucho. aquí un mensaje que se está pausando. No nos había pasado en otras clases, no sé qué esté pasando, hermanos. Sí, se está Bien, pausando mucho. ok. ¿Me escucharon la última parte que decía que la autoridad es la iglesia, que habitualmente lo hace el pastor y que si no está el pastor, la iglesia puede elegir un varón de testimonio para que lo aplique? ¿Sí se escuchó Sí, eso? sí, Bien, pastor. continuamos entonces. Sí. Decíamos que el bautismo tiene un simbolismo bonito, hermanos, un simbolismo bonito. Cuando estamos en el agua con el candidato, habitualmente lo recostamos para que se pueda cubrir completamente en agua, particularmente si hay iglesias que usan albercas de plástico, hay iglesias que tienen bautisterio o lugares donde hay agua para que se sumerja completamente y entonces el candidato se echa hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué simboliza eso? Cuando se recuesta, simboliza muerte al La pecado, muerte y la nueva exactamente, vida. al ser cubierto por el agua. Cuando se levanta de inmediato, resurrección a una vida de obediencia. Y 3, que un día moriremos físicamente, pero que resucitaremos también como resucitó Cristo. No en ese momento estamos muriendo el pecado, es un símbolo de lo que ocurrió en el momento de nuestra salvación. Y entonces, para responder a la pregunta que el hermano David nos hacía hace rato en cuanto a el cerciorarnos de la salvación de los hermanos. Yo como pastor, hermanos, tengo algunas costumbres en la iglesia y subrayo esa parte, costumbres. El día de mañana que haya otro pastor podría no tenerlas y entonces es válido siempre y cuando el candidato que se va a bautizar es salvo y todo lo que ya hemos visto. En primer lugar, la primera costumbre que tenemos es cuando va a haber bautismos,
preferentemente algunas semanas o por lo menos una semana antes o incluso ese mismo día, cada uno de los hermanos que van a bautizarse, que previamente ya quienes les estemos discipulando, hemos preguntado acerca de su salvación, nos hemos asegurado. Yo pido o tomamos un tiempo en el culto para que individualmente cada uno dé un testimonio público, diga por qué es salvo, por qué hago esto. Bueno, ya cada uno de los que estamos discipulando nos hemos cerciorado de su salvación. ¿Por qué lo hago? Lo hago como testimonio público, pero también, ¿verdad? Para que la iglesia escuche que esa persona ha tomado una decisión por Cristo. En el pasado se acostumbraba también a que a cada hermano o candidato se le planteara una o un indeterminado número de preguntas. ¿Por qué dejamos de hacer eso? Porque había ocasiones en que a lo mejor a algunos se le preguntaban muchísimas cosas y a otros no se le preguntaba nada. ¿Garantiza algo que le hagamos muchas preguntas a uno? No, no garantiza nada. Nosotros estamos confiando en que esa persona ha tomado efectivamente una decisión por Cristo porque ha entendido el Evangelio, porque ha entendido el plan de salvación. Por eso le hemos motivado a bautizarse, tratando de asegurarnos de que esa persona esté segura. Por eso hoy lo que hacemos es simplemente que dé testimonio de su salvación. Vuelvo a preguntar, el que dé un testimonio de salvación, yo como pastor meto las manos diciendo que es salvo, no, nadie puede hacer eso. Eso solamente el candidato, confiamos en su palabra. Es simplemente un testimonio para que la iglesia lo escuche. Acostumbro también, aunque soy el pastor de la iglesia y naturalmente el pastor es quien, como permítame usar la frase, líder espiritual de la iglesia, pudiera llevar a cabo el bautismo, yo prefiero después de presentar públicamente a cada candidato, después de que cada uno ha dado muy brevemente su testimonio de salvación, le pido a la iglesia, le digo, hermanos, pónganse de pie los miembros de la iglesia, levanten su mano para que me dé la autoridad para bautizar. ¿Por qué tengo esa costumbre? Yo se lo digo a la iglesia, hermanos, acuérdense que esta es una costumbre y lo hago para que todos recordemos que todos somos responsables de la vida espiritual de este o estos nuevos hermanos. Pero si un día viene un pastor y simplemente, hermanos, tenemos 10 candidatos para el bautismo, tal tiempo vamos a bautizar, ya cada uno nos hemos cerciorado de su salvación. ¿Es correcto? Sí, es correcto. No pasa nada. Nadie podría decir, no, es que el pastor anterior los pasaba al frente y nos daba el testimonio, o primero pedía la autoridad de la iglesia. Se entiende que si la iglesia ha elegido a su pastor, le da la autoridad de llevar a cabo lo que la iglesia tiene. Si en un momento dado él quiere seguir la misma costumbre, lo puede hacer también. No hay ningún problema. Pero las costumbres no se deben de volver leyes. Siempre y cuando, hermanos, nos hemos asegurado, hemos hablado con cada candidato ha dado testimonio de salvación, lo hemos escuchado a través de los hermanos que les discipulan. Hermanos, oremos también por cada uno de ellos. Y entonces programamos una fecha para el bautismo y llevamos a cabo el bautismo. Si aquí en el panel, particularmente los hermanos que son de nuestra congregación, si Dios permite pronto vamos a bautizar, les recomendamos que ese día lleven una muda de ropa para poder meterse al agua. Nosotros no acostumbramos usar alguna ropa en particular o un color en particular. Hay iglesias que acostumbran usar túnicas blancas o recordarle a los candidatos que vayan vestidos de blanco. Nosotros no tenemos esa costumbre, no tenemos tampoco nada en contra de ella. Y vuelvo a repetir, son costumbres. Lo único que yo le recomiendo a las damas es que preferentemente no lleven ropa que al humedecerse se transparente.
porque se ven las prendas íntimas, se ve su cuerpo, y pues muchas veces es pues un poquito penoso para ellas el que sumerezca su cuerpo y se exhiba así pues su intimidad o sus prendas interiores. Es la única recomendación. Entonces, David, no sé si respondo a la pregunta que planteaste hace rato. Sí, pastor, está bien, gracias. Gracias. Y terminamos la clase de hoy, hermanos, con un tema que es también muy, muy importante. ¿Por qué no bautizamos niños? ¿Por qué nosotros no bautizamos niños? Y dos, tenemos que plantearnos a dónde se va un niño cuando muere. Venimos de una cultura influenciada mayoritariamente por el catolicismo, que dice que si un niño no se bautiza, pues ese niño se podría ir al limbo y se... En la Biblia, hermanos, hay muy pocas referencias respecto a los niños, muy pocas. Prácticamente en el Nuevo Testamento, la única referencia respecto a los niños sale de labios del Señor Jesucristo. Es prácticamente la única referencia, pero es Dejad muy que los relevante. niños vengan a mí, ¿no? Así es, pero es muy relevante. Es muy relevante. Aprovechando América, que ya lo comentaste, ¿lo lees? ¿Lo tienes a la mano? No, yo lo recuerdo porque en algún momento mi Ah, madre me lo decía mucho, pero sí, pastor, dice, no te pero preocupes, Jesús les dijo, pero Jesús adelante. les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Hermanos, en la época de Jesucristo, gracias hermana, en la época de Jesucristo, los judíos no consideraban a los niños como personas completas. Es un poquito extraño este término que estoy usando, pero dicen los historiadores que para ellos un niño no era una persona completa. Influenciados con ese pensamiento, pues tratan de apartar a los niños para que no le quiten el tiempo al Señor Jesús. Y entonces él hace una declaración que se va a convertir en un parteaguas, en algo que va a romper ese esquema de la idea o el pensamiento que tenían los discípulos, porque el Señor no solamente les dice que sí pueden hacerlo, que está de acuerdo, sino que les señala algo que es trascendente. Le dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesucristo vino a este mundo, hermanos, a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Esa era uno de los propósitos principales de nuestro Señor Jesucristo, además de establecer su iglesia. El reino de los cielos se ha acercado. Y él comenta que para poder entrar al reino de los cielos era necesario arrepentirse, porque él hace ese llamado. De hecho, él comienza su ministerio diciendo allá, si mal no recuerdo, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, me parece que verso 17, dice, arrepiéntanse o arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él está haciendo énfasis de manera cotidiana y constante de que es necesario arrepentirse. Un segundo, ya entró esposita querida. Perdón, hermano, es mi esposa querida. Él está haciendo énfasis en esa necesidad de arrepentirse y de tener fe. Pero esta declaración del Señor Jesús dice, déjenlos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Permítame un segundito. ¿Qué implican las palabras, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo? Él está diciendo algo muy importante. El reino de los cielos es de ellos, de los niños. A ver, hermanos, ¿por qué una persona es condenada? De acuerdo a la palabra de Dios, una persona es condenada por no arrepentirse de sus pecados y por no tener fe en Jesucristo.
Una persona va al cielo porque se arrepiente de sus pecados y porque cree en Jesucristo, por ninguna otra razón. Pero un niño no tiene la capacidad de arrepentirse y por lo tanto de creer. Ahora bien, si un niño no tiene la capacidad de creer porque no es consciente de que es pecador, porque lo es, esto es algo muy importante. Hay quien dice, es que los niños, por favor, apaga el audio. Hay personas que dicen, es que los niños son inocentes, es que los niños no le han hecho mal a nadie, es que los niños no han cometido pecado. No, sí, los niños son pecadores porque todos somos pecadores. Aunque un niño no le haya hecho mal a nadie, ese niño es pecador, pero no tiene la capacidad de darse cuenta, de reconocerlo y por lo tanto de declarar su fe en Jesucristo. Probablemente cuando Jesús dice de los tales es el reino de los cielos, Él está hablando precisamente de su misericordia, de la misericordia de Dios. Esto es algo muy importante. Él está hablando de su misericordia, Él está hablando de la misericordia de Dios. ¿Quién es Dios? A ver, la Biblia dice que Dios es santo. Él no tiene ninguna relación con el pecado. Dios jamás ha hecho, jamás hará nada que vaya en contra de su santidad. Él es justo. Él da a cada quien lo que merece. Condenación a quien rechaza, salvación a quien cree. Un niño no puede creer, no puede rechazar. Él es justo. Él es misericordioso. La palabra misericordia da la idea o significa ver a alguien en un estado de desamparo, en un estado de debilidad y hacer algo, hacer lo necesario para poder ayudarle, hacer lo necesario para ayudar a que esa persona salga de esa situación en la que se encuentra. Él es amor. De hecho, por eso se hizo hombre. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Con base en quién es Dios, con base en las perfecciones y los atributos de Dios, podemos concluir que por las palabras de Jesucristo y por los atributos de Dios, un niño o una persona adulta incluso con retraso mental absoluto, en el momento de su muerte, Dios los lleva delante de su presencia. ¿Qué significa eso? Que en el momento de su muerte, no antes, Dios, porque es santo, porque es justo, porque es misericordioso, porque es amor, aplica el sacrificio redentor de Cristo a ese niño o a ese adulto con retraso mental absoluto que no tiene la capacidad de rechazar o de creer y lo lleva al cielo a su presencia. Pero entonces surge otra pregunta u otras preguntas. ¿Hasta qué edad? Y es aquí donde es muy difícil responder, es muy difícil determinar. Dice la psicología, hermanos, que un niño, que los seres humanos, en promedio, el ser humano en promedio, hasta la adolescencia, hasta aproximadamente los 12 años, es cuando tiene la capacidad de poder discernir, de poder comprender lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar y por lo tanto lo eterno. Es a partir de los 10 años cuando los seres humanos en promedio tenemos la capacidad de comprender la realidad de la muerte. Me explico. Si ustedes algún día, hermanos, que creo que lamentablemente o desafortunadamente todos hemos perdido uno o varios seres amados, y si hay niños en la familia, el niño lo que hace es te pregunta, vamos a pensar que yo, el abuelo, me muero, ¿no? Y de repente mi nieta le dice a mi esposa, oye, abuela, ¿y cuándo va a regresar mi abuelito? Oye, ¿cuándo voy a volver a ver a mi tío? ¿Cuándo voy a volver a ver a mi hermanito?
Y a veces son preguntas que nos incomodan y decimos, oye, cállate, no sabes lo que dices, no digas esas cosas. No, es porque un niño hasta la edad de 10 años piensa que la muerte es algo temporal. Primero, no la comprende. Dos, no entiende que es algo permanente, no entiende todavía que es algo para siempre. Entonces, si hasta los 10 años en promedio no se entiende lo que es la muerte y que es algo definitivo, y a partir de los 12 es cuando ya se tiene en promedio la capacidad intelectual para entender lo abstracto, lo que se puede ver, lo que no se ve, lo que no se toca, y por lo tanto entender la eternidad, eso nos lleva a diferentes responsabilidades, a tratar de enseñarles a los niños desde una edad temprana lo que es el cielo, lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es el pecado, lo que es reconocerlo, lo que es arrepentirse, para que poco a poco ellos en su mente y en su cabecita vayan comprendiendo poco a poco su condición y la necesidad de reconocerla. Ahora, si ustedes me están haciendo a favor de poner atención y el internet no me está fallando como hace rato, yo usé la palabra en promedio, en promedio, en promedio, porque no podemos generalizar. Hay niños que, pues afortunadamente, ¿verdad? Tienen una gran capacidad intelectual desde pequeños. Tú puedes notar a un niño como desde pequeño hay cosas que comprende bien, que comprende más que los niños de la edad promedio en la que él se encuentra. Esto nos lleva a recapitular, a volvernos a plantear las preguntas, porque tú me puedes preguntar, oye hermano Germán, si Jesús dice de los niños, de los tales es el reino de los cielos, de todos los niños, yo te diría, no, no, porque yo no sé hasta qué edad ese niño o niña individualmente sí tenía ya la capacidad de entenderlo y yo como padre no asumí mi responsabilidad de enseñarlo. Por eso es importante que si tú eres padre de familia o piensas hacerlo en un futuro, desde niño hagas lo que decía hace rato, enseñarle lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es el pecado, lo que es el cielo, poco a poquito, para que lo vaya entendiendo. Sucede algo de manera cotidiana, hermano. Si tú has sido maestro de escuela dominical, habrás tenido estas experiencias. Es bueno que en la escuela dominical eventualmente los maestros estén hablando de salvación a los niños. ¿Por qué? Precisamente porque como no sabemos si ya entre nuestros alumnos, nuestros niños, hay quien tiene la capacidad de comprender, lo entienda, entonces asumir esa responsabilidad compartida también en la escuela dominical e insistirte en que si eres padre de familia o incluso abuelo, abuela, pues hagas eso con tus nietos para que no estemos con pues es que el niño y dice el pastor que hasta los 10 no se entiende la muerte y hasta los 12 no se comprende, entonces mi hijo está más pequeño que eso. No, 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 porque cada ser humano es diferente. Ahora bien, si tú eres maestro de escuela dominical, yo te quiero hacer una recomendación. Vamos a pensar que hoy es domingo y tú preparaste tu clase de escuela dominical, has venido preparando a los niños en temas que tú consideras, ya entendieron, pues que lo que es el pecado, lo que es el cielo, lo que es el infierno, y hoy tú quieres hacer una invitación de salvación y un niño, Enrique, ¿no? Este pequeño Enrique, tú haces la invitación de salvación y levanta la mano e incluso te atreves a decirle que haga una oración y ese niño dice que hace la oración o más bien la hace porque tú lo escuchas. Aquí hay algo muy importante. Pasa el tiempo y en 2, 3 meses más, 4 meses más, tú dices, voy a volver a compartirle a mis niños de
de la salvación, porque eso pasó hace 3, 4 meses. Y vuelves a hacer la invitación y Enrique vuelve a levantar la mano. Mi recomendación es no le digas que no lo haga. No, Quique, acuérdate que tú la vez pasada que hicimos la invitación, tú ya la levantaste porque tú ya eres salvo, tú ya no la levantes, deja que la levante Mario, que la levante tal niño. No, porque no sabemos hasta qué punto ese niño en aquella ocasión había comprendido. A nosotros como adolescentes, porque ya aquí adolescentes, habemos personas ya mayores, adultas, nos tiene que quedar en claro que solamente una vez oramos para salvación, no más, solamente somos salvos una vez y para siempre, pero nosotros ya estamos en edad de comprenderlo con claridad. Un niño no. Si yo le digo a ese niño que no lo vuelva a hacer y no lo ha entendido completamente, yo puedo hacerle creer que sí ha tomado ya una decisión. Entonces, en el caso de un niño, mi recomendación no es ley. Mi recomendación es que le permitas levantar la manita todas las veces que tú hagas esa invitación, porque no sabemos en qué momento realmente sí ha tomado la decisión por Cristo. Si Dios en su soberanía decidiera quitarle la vida, pues no sabemos si en algún momento dado, ¿verdad? Él sí tomó esa decisión por Cristo. De la misma manera con la persona con retraso mental. Ahora, esta es una situación también diferente. Por ejemplo, una persona con síndrome Down. Una persona con síndrome Down, hoy se sabe, con base en la ciencia, que no todos tienen el mismo nivel de retraso mental. A mí me da gusto saber que hay personas con Down que han ido a la escuela, que han aprendido, que trabajan, que han sido contratadas en un negocio, en una empresa, porque tienen las cualidades para aprender, para hacer, para entender cosas. A lo mejor no de manera abierta como una persona que está sana, pero lo puede hacer. Entonces, no nos confiemos. Si en la familia, algún amigo, algún vecino, algún hijo, ¿verdad? Percibimos que tiene cierto retraso, no nos confundamos cuando es que el hermano Germán dijo que una persona con retraso mental va a ir al cielo con Dios porque no tuvo la capacidad de rechazar. No, no te confíes. Si nosotros percibimos, a menos que el médico diga, hay un diagnóstico médico, ¿no? Análisis clínicos. Esta persona tiene un retraso mental total, no hay comprensión, no hay nada, o sea, tienen que tratarlo como un bebé. Ah, ok. Pero si no, debemos de encontrar la manera de hablarle como a un niño, porque en su mente es un niño, aunque su cuerpo es un adulto, de llevarlo en el mismo proceso, poco a poquito, a efecto de que llegue a comprender y entonces nosotros nos quedemos con la tranquilidad de que lo llevamos al conocimiento de Cristo. ¿Por qué no bautizamos niños? Porque el bautismo nos salva. Un niño es pecador. Creemos con base en quién es Dios, en sus atributos, sobre todo en esto, y en que Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos, que en el momento de su muerte Dios aplica la sangre que Jesús derramó en la cruz, el poder de resurrección, y los lleva al cielo ante su presencia por quien es Él. Pero no podemos determinar una edad porque cada ser humano es distinto. Eso nos lleva a asumir la responsabilidad de hablarles. Y finalmente, eh, igual influenciados por una cultura católica, decimos, es que ya tengo un angelito en el cielo cuando desafortunadamente se vive el dolor de perder a un infante. No, los seres humanos, los bebés no se convierten en angelitos. Por bonito que esto suene, los ángeles son seres muy diferentes a los seres humanos. Es un hermoso bebé que está en la gloria y en la presencia de Dios, su creador, disfrutando allá de su presencia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, hermanos? Sé que es un tema complicado, pero es necesario tocarlo en este tema. Nos hemos ampliado, de hecho, déjame decirles que este es uno de los temas más amplios. Me he explicado con claridad, sobre todo por las interrupciones que
que me disculpo una vez más por la señal que estaba viendo. Sí, hermano. Gracias. No hay dudas, no hay preguntas para entonces hacer una oración final. Hermano, hermano, Bien. Estorgio. una pregunta. Eh, bueno, aquí hay un familiar mío, es mi hermano. Él está inconsciente, se puede decir, ya falta de conocimiento, pero eso fue por causa de un accidente. Pero Ah, él se accidentó a sus 18 años, pero antes pues de él no le habían compartido de Cristo. Entonces ahí ese cómo sería. Él, bueno, él no conoció de lo que hoy pues conocemos, ¿no? En aquel tiempo pues ujú, estaban los testigos de Jehová, pero pues no escucha, o sea, necesitas hablarle ujú, con señas. Pero ajá. ahorita, ya después de su accidente, él perdió su conocimiento. Ahora, con base a esto, quiero comentar que con él qué pasaría porque no conoció de Cristo Sí. y en Bueno, sí es ya un no le caso, puedes compartir. sí. Él está inconsciente. Quiero, solo para que nos quede claro a todos, está inconsciente, él está vivo, él está, lo tienen ustedes en casa. Sí, Ok, bien. Esta es una situación muy diferente, hermano pero ya Storgio. no Ajá, está de acuerdo. ok, ok. Si no Este está es de un acuerdo, caso, sí, fue la señal. él tuvo la capacidad de comprender. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 1, el cual yo te invito a leer, ya sea más al ratito o en otro momento, dice la palabra de Dios que cuando estemos delante de la presencia de Dios, el ser humano, los seres humanos, no vamos a tener excusa, pues Dios nos dio la inteligencia y la capacidad de darnos cuenta a través de la maravilla de la creación, de ver el cielo, la luna, las estrellas, las plantas, los árboles, los animales, de llegar a la conclusión de que hay un Dios. Y si aún nadie nos habló de Cristo, en ese limitado conocimiento, si nosotros adoramos a Dios, al Dios de esa creación y le clamamos a Él con fe, podemos ser salvos por ese limitado conocimiento. Romanos capítulo 1 dice que ningún ser humano tendrá excusa. Yo me atrevería, probablemente no sea válido lo que te voy a decir, pero yo me atrevería a decirte que si tu hermano está vivo, le susurres al oído, hermano, porque, porque muchas veces las personas que están inconscientes y que sabemos que han sido dañadas neurológicamente, pueden llegar a comprender alguna palabra. Yo te sugiero, aprovecha el tiempo que tienes a tu hermano y susúrrale. Si quieres, luego ya fuera de clase te puedo dar algunas recomendaciones, pequeñas cosas, pequeñas porciones de la escritura, pequeñas cosas en cuanto al pecado y la salvación, pues con la esperanza, ¿verdad?, de que él, dentro de ese estado en el que está, pudiera llegar a comprender. Pero por duro que parezca esto que te voy a decir, él tuvo la oportunidad de creer porque esto fue un accidente. Aquí de lo que estamos hablando es de quien nace en un estado de retraso mental total. Nunca tuvo la conciencia como la tenemos nosotros, o la capacidad, perdón, como la tenemos nosotros para discernir entre lo bueno y lo malo, así como un niño tampoco la tiene. De verdad, yo te animo a que lo hagas. Insisto, si quieres ya luego fuera de clase, podemos platicar y recomendarte algunas cosas. Y de verdad que ha habido casos extraordinarios donde gente que estaba en estado, pues ya de esa manera, reaccionó o tuvo alguna reacción y comprendió algo. Y es que el cerebro que Dios nos hizo es, híjole, maravilloso, hermano. Y yo Sí, animaría al hermano. resto de hermanos a que oráramos por el hermano Storgio, por su hermano, porque allí hay una labor titánica, pero podemos hacerlo
¿verdad? De esa manera. Muy bien. Pues si no hay alguna duda o alguna pregunta, hermanos, adicional, vamos a hacer una oración para terminar y agradezco su comprensión en las fallas de la red de Internet. Si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Les suplico de favor que repasen sus notas. Es importante tenerlas presentes. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre, clamamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No quiero terminar la clase sin encomendarte al hermano, Señor, de mi hermano Eustorgio. Dale sabiduría, Señor, a mi hermano para susurrar al oído, Señor, de su hermano en la carne, acerca de tu amor y de tu misericordia. Para ti, Señor, la palabra dice, tu palabra, no hay nada imposible. Si aún hubiese una muy pequeña posibilidad de que él comprenda, te pedimos, Señor, que ocurra a través de los labios, Señor, de mi hermano y de su familia, para que su hermano, Señor, a pesar del estado en el que está, pueda tomar una decisión por Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice el esfuerzo de cada hermano y hermana de ser partícipes de esta clase, Señor. Afirma nuestra fe. Enséñanos a caminar de manera natural y obediente, que quien aún no ha dado ese paso de obediencia del bautismo, lo haga pronto, Señor, en la primera oportunidad. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que descansen. Gracias Amén. por estar en la clase. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, Dios igualmente, les bendiga a pastor, que todos. descansen. Hasta luego. Tienes- Gracias y buena noche a todos. Buenas Gracias, pastor. noches. Dios les bendiga. Dios los bendiga.